que él es director de programas especiales para la diversidad sexual del Ministerio de las Mujeres y Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Nos va a hablar hoy específicamente de diversidad sexual, desafíos y defensas de los avances ganados. Bienvenido, Nico, un placer tenerte siempre acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias, querida Bea. Para mí es un placer siempre venir, acompañar y poder charlar de estos temas que son tan importantes, que es tan importante poderle dar difusión, visibilización, que bueno, un poco es a lo que nos dedicamos, ¿no? Exacto. A poder difundir, a poder concientizar para terminar de una vez por todas con las discriminaciones a causa de la identidad de género, a causa de la orientación sexual y en definitiva ganar en igualdad, ganar en libertad y que se enriquezca nuestra sociedad. Totalmente. Que hace tanto falta, ¿no? Tanto tiempo luchando que cuando lo escuchas parece imposible. Sí. Tal cual. Y bueno, también creo que hablando del Mundial, obviamente que todos estamos muy felices de que Argentina sea campeón, de que tenga el lugar que se merezca en el mundo a nivel deportivo, a nivel futbolístico, pero también las cuestiones de diversidad estuvieron muy en boga con todo el tema del Mundial, por la locación que eligió la FIFA para celebrar este campeonato tan importante, un país en el cual no se respetan los derechos de las mujeres, en el cual está prohibido por ley ser homosexual, ser gay, ser lesbiana, y que en definitiva sabemos las consecuencias que eso conlleva para muchísimas personas que no son heterosexuales, que no son cisgénero, como hemos hablado en otros programas de qué significan esas palabras, y que bueno, me parece que nunca hay que dejar pasar la oportunidad para condenar ese tipo de políticas, ese tipo de leyes y ese tipo de ideas que muchas veces están en las cabezas de muchísimas personas, más allá de lo que digan las leyes, ¿no? Porque sin ir más lejos, en nuestro país tenemos un marco normativo diametralmente opuesto, en el cual tenemos muchos avances, en el cual tenemos muchísimas leyes que garantizan los derechos de la población LGTBI+, de gays, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binarias, entre otras identidades. Pero muchas veces nos encontramos que sigue habiendo discriminación por lo que tienen en la cabeza muchísimas personas, por las ideas que tienen en la cabeza o el desconocimiento que muchas personas presentan, ¿no? Y en definitiva eso es como la batalla de fondo, porque por más que tengamos una ley que nos reconozca, que garantice nuestros derechos, si yo después salgo a la calle de la mano de mi pareja y solamente por eso recibo un golpe, un insulto o me cierran la puerta de un lugar, ¿de qué me sirve la ley, no? Claro, exactamente. Lo mismo, lo que estás hablando, yo lo toqué en una muestra de teatro este año, que hacía un personaje mitad hombre, mitad mujer, y en una digo, salís a la calle, te pegan, te miran con cara de orto, te dan ganas de matarte o violarte. Tal cual. Lamentablemente siguen pasando muchísimas situaciones de ese tipo de violencia que a veces nos dicen, a quienes militamos, a quienes trabajamos en estas temáticas, nos dicen, che, ¿por qué siguen jodiendo si ya tienen tal ley o tienen tal otra? Bueno, seguimos jodiendo porque, la semana pasada hubo un travesticidio en La Plata, por ejemplo, que mataron a una chica por ser trans y por las cuestiones relacionadas a la exclusión a la cual es sometida la población trans, que no lo digo inocentemente, que hablo de una persona trans, sino porque la comunidad travesti y trans de la Argentina sigue siendo la más discriminada y la más excluida dentro de la comunidad LGTBI, que todas nuestras identidades sufren discriminaciones y violencias, pero la comunidad trans en específico no podemos dejar de recordar que tiene un promedio de vida de 35 a 40 años en nuestro país en 2022, cuando el resto de la población tiene un promedio de 75 a 80 años de vida, ¿no? Qué noticia, la verdad que no lo sabía. Y además yo creo que todo lo que se está haciendo ahora va a tener un gran impacto por ahí quizás a 10 años. Si no se estuviera haciendo lo que ustedes están haciendo, independientemente de que tengamos las leyes y no se da comunicación, no lo daríamos a conocer. Pero hay un cambio generacional muy grande de una época a otra y no se asume, ¿no? Entonces todavía hay padres o hay chicos y hay otros chicos que lo asumen y lo conocen y lo hablan y lo toman con total normalidad. Yo creo que esto va a cambiar rotundamente en el tiempo, pero hay que darle tiempo, ¿no? Y el tema es que sucedan cosas que no corresponden. Tal cual. Porque el daño hacia un ser es un ser humano, independientemente del género que tenga, es un ser humano, ¿no?
¿Por qué vamos a quitarle la vida porque pensemos distinto? Totalmente, totalmente. Y en esto que decís, digamos, tenemos algunas cuestiones que nos hacen ser optimistas y otras cuestiones que por lo menos en lo personal siempre me dejan con ganas de más, con sabor a poco, con un gustito ahí medio amargo, porque, digo, es verdad que estamos avanzando, que hemos avanzado un montón. Solamente resta recordar el gran ejemplo de Carlos Jauregui, nuestro gran referente de la comunidad gay, el puto inolvidable, como se lo ha llamado, el primer gay visible en los medios de comunicación en nuestro país, que en el 1992 organizó la primera Marcha del Orgullo, que esa primera Marcha del Orgullo tuvo 300.000 asistentes con las caras tapadas por vergüenza, y la última Marcha del Orgullo, que se dio en noviembre, tuvo más de 1 millón de personas en la calle y sin nada de vergüenza, te puedo asegurar, ¿no? Pues Entonces todo va cambiando y van No a era- 30 años, vamos diciendo, ¿no? Ujú. 30 años, quizás faltan 10 más todavía. Una consulta, Sí. ¿la primera marcha no eran 300 personas? Sí, 300 personas 300. que iban con máscaras con las caras tapadas, Sí. digamos, por miedo a las Porque era represalias. los 90 era una época muy jodida acá en Argentina. Tal cual. Y bueno, gracias a ejemplos como el de Carlos Jauregui y el de muchísimas organizaciones, hoy vivimos en una realidad muchísimo mejor, muchísimo más amable, donde tenemos muchísimos más derechos, muchísimas más oportunidades, pero aún así nos sigue faltando un montón y como vos decías, capaz que en 10 años, en 15 años podamos dejar de lamentar muertes que todavía seguimos lamentando a causa de la discriminación, y eso la verdad que es lo que nos deja un gusto amargo, pero por otro lado también nos da más fuerzas y nos empodera más para salir a pelearla, para salir a hacer más políticas, para salir a aplicar más programas que nos permitan revertir esta situación. De hecho, recién ahora vengo de una escuela en San Isidro, la escuela comercial del centro de San Isidro, en el cual realizamos una capacitación y sensibilización en género y diversidad para más de 100 docentes, que fue justamente en ese colegio donde registramos algunos casos de discriminación por parte de docentes hacia alumnos, alumnas, alumnes, con las repercusiones graves que puede tener para un adolescente una discriminación de este tipo, ¿no? Hablamos de una tasa alta de suicidios adolescentes por cuestiones relacionadas al género, hablamos de los closets, los armarios, esas represiones que nos imponen a través de juzgamientos, a través de miradas, de comentarios, que terminan repercutiendo no solamente en suicidios, sino también en consumos problemáticos, en trastornos de ansiedad y en un montón de cuestiones más. Por eso tenemos un programa que tiene que ver con la capacitación específica para las escuelas, porque justamente creo que abonar a la salud mental y a la felicidad de nuestras pibas, de nuestros pibes, de nuestros pibis, quiere decir que estamos comprando futuro, ¿no? Claro. Estamos apostando a que el mañana sea diferente a a la sociedad que nos tocó recibir a muchos y que nadie más tenga que pasar por esos closets, por esas represiones, ¿no? Exacto, siempre hablábamos varias veces, bueno, desde hace 2 años que estás viniendo al próximo capítulo. Y sí, yo siempre hablo con vos y digo que esto fue lo que comenzó con el tema de las mujeres, ser discriminadas por ser mujer, y tiene mucho que ver. O sea, la mujer a veces está puesta en el mismo lugar, incluso donde está el mundial. La mujer es una cosa, o sea, no es un ser que piensa que es igual que el hombre. El camino de los derechos de la mujer fue muy difícil, hoy mismo sigue siendo difícil, pero se hizo un camino de mucho tiempo y llegaron. Pero yo siempre digo que a pesar del camino y del esfuerzo, todavía falta mucho para la defensa de las mujeres, como en el caso de la defensa de la diversidad sexual. Totalmente, totalmente, porque no solamente creo que nos faltan ciertas políticas o nos faltan la aplicación de algunas políticas que ya existen, sino que tenemos que cuidar que no se nos venga un retroceso, porque hemos observado en otros países, sin ir más lejos, el Brasil de Bolsonaro, el Estados Unidos de Trump, donde se ha atacado fuertemente los derechos de la comunidad LGTBI, donde se ha atacado discursivamente y con hechos concretos los derechos de las mujeres también. Y raciales también. Y raciales, tal cual, terrible. Tal cual. Hemos terrible. visto en Estados Unidos lo que ha hecho la Corte Suprema con el derecho a decidir con el aborto legal, seguro y gratuito, por ejemplo. Bueno, digo, tenemos un montón de situaciones que nos ponen en alerta, sobre todo también, y volviendo a lo del Mundial, cuando tenemos un expresidente como Macri, que no hace ni una semana dijo que en Qatar los homosexuales viven de maravilla,
cuando hay una ley que prohíbe ser homosexual, digamos? ¿De qué manera una persona podría vivir de maravillas cuando tenés esa legislación, ¿no? Y un Allá tipo está que... prohibido, incluso claro. no se podía tener banderas LGTBI más, incluso hubo un equipo que no me acuerdo de qué país fue, salió con la banda, vinchita. claro, la vinchita Acá. LGTBI más, claro, y lo sancionaron y tuvieron que salir sin esa vinchita que tenían acá. Bueno, O bueno, justamente, digamos, este tipo que acabo de mencionar, el expresidente, no solamente tira estos comentarios, sino que también tiene un cargo importante en la FIFA, es parte de las decisiones de la FIFA y es el principal exponente de la derecha argentina, digamos, Claro. del sector político de Cambiemos, del PRO. ¿Y qué pensabas con respecto a ese jugador de fútbol que lo asesinaron, al final lo fusilaron? De Irán. Exacto. No, la Nadie verdad hizo que... nada, mirá que hubo change en todos lados, en todas Ujú. partes del mundo y lo fusilaron igual. Bueno, La lo verdad que es ahorcaron en una terrible. plaza, No, porque ya es así. es terrible porque... O sea, ¿por qué nadie salió? Incluso se le pidió a la FIFA que haga algo con respecto a ese tema. Y tampoco los medios dieron gran difusión, Ujú. digamos, Eso. ¿no? Digamos, cual. veamos qué nos quieren decir, qué nos quieren ocultar y después saquemos nuestras propias conclusiones, ¿no? Ujú. Estábamos muy felices y disculpen que le haga una interrupción con otro tema, tengo algo que me cae más o menos mal y bastante mal, estamos muy felices como pueblo por lo que sucedió, ¿no? Porque nos trae felicidad. ¿Por qué tenemos que ir a ver la guerra de Ucrania? Todos somos conscientes, pero todos los días, a la mañana, a la mediodía, a la noche. Digo, corresponsal en Ucrania. claro, yo digo, ¿por qué tenemos que traer la tristeza? Yo entiendo, soy la primera que defiendo, la primera que escribo un poema por el pueblo ucraniano, la primera que entiendo la inmigración y entiendo la locura que le pasa a los pueblos. Desde el presidente que se suma a la guerra y acepta todo esto, porque de última su propia población pasa a ser los guerreros, ¿no? Los soldados gratuitos de todo el mundo, donde hay un montón. Si vamos a desanudar eso, no sé quién tiene más culpa de qué. No, ¿Sí? la De verdad las que- muertes de las personas. Entonces, ¿por qué tenemos que estar tan tristes? Y lo mismo te digo, ¿por qué lo otro que deberíamos saber que sucede en el mundo, otro no hablamos? Bueno, estos manejos existen en todos lados. en todos los medios, ¿no? En No todos quiero lados. ser específicamente de uno, pero sucede, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no cuidamos a las mujeres, cuando los abandonan, las madres son abandonadas cuando tienen chicos con discapacidad? Muchísimo. Un tema Sí, sí, Es decir, complicadísimo. el No hombre no se quisiera- hace cargo, digamos, tenemos sí. para hablar de, los discriminan por todos lados, ¿no? Madres que sufren y que van corriendo por todos lados. Sí, sí. Eh, No quisiera muchísimo. pasar por alto ninguno de los dos temas. Por un lado, lo que ha pasado en Irán parece una noticia salida del medioevo, digamos, que condenen a la horca o que condenen a muerte a una persona por expresar su opinión en defensa de los derechos de las mujeres. De las mujeres, y, por eso era. excusándose con motivos religiosos, Ah. digamos. La verdad que por más que una persona sienta o viva la religión que sea, la religión que sea y de la manera que sea, yo creo que nada justifica matar a una persona, porque el derecho a la vida creo que tiene que ser algo Es un derecho básico y elemental. indiscutible, tiene que ser Indiscutible de indiscutible, todos los seres humanos. y que además, por lo menos desde mi concepción religiosa, no puedo entender que algún Dios pretenda que matemos a otra persona o que Hay una extingamos gran otra frase vida, ¿no? que dice, en nombre de Dios se hicieron varias guerras. Totalmente. Fíjate que hay un montón de guerras en toda la historia de la humanidad que es Sí. en nombre de Dios, o Sí. en nombre de un pueblo, o en nombre del Papa, o en nombre... Que bueno, ya no nos vamos por otro camino. No, pero tiene que ver hay que con- ver que decir que lo Ujú. mato por un tema religioso y no. No, tiene que ver No. con el control, con tener un pueblo dócil, manejable, que no se meta con los intereses que a ciertos poderosos no les interesa que el pueblo se meta. Y lo uno con lo que decías de la felicidad del pueblo y lo que hacen algunos medios, que no solamente nos han empezado a bombardear de vuelta con las imágenes de la guerra, sino que a 2-3 días de la movilización más grande de la Argentina, en festejo del Mundial, que ha intentado mostrarla como si hubiese sido un desastre. Yo creo que 5 millones de personas en la calle, sin que haya pasado ningún desmane, como no hubo ningún desmán, Sí. digamos, es algo que hay que celebrar, que hay que festejar, que habla de lo civilizado que es nuestro pueblo, que habla de la felicidad que tiene nuestro pueblo, y que encima, no solamente que han querido ensuciar los festejos, han querido ensuciar a los jugadores diciéndoles que son vulgares, que son no sé qué. También nos han pasado, porque también la política mete la cola en un montón de cuestiones, nos ha pasado que a 2 días del festejo
a fin de año, cuando ya no quedan más acordadas de la Corte Suprema, nos metan un fallo que le saca fondos a todas las provincias para dárselos a la capital federal, sin hablar de la desproporción que hay en cantidad de territorio, en cantidad de habitantes. Que esperaba es que la Corte dijera, vamos a revisar la ley de coparticipación. Totalmente. Yo con eso hubiera sido feliz, y se lo digo a todo el mundo con libertad. Tenemos una población muy grande en la provincia de Buenos Aires, porque ha migrado gente de todas las provincias. La verdad es que la historia de cuando nace la ley debe ser revisada, no es que hacemos en parches. Y la verdad que si yo tengo una corte, quiero que haga revisar una ley. Si le toca el 2,93 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se lo toque. Pero que sea correspondido con la revisión de una ley de todas las provincias, ¿no? Seamos equitativos, justos para todo un pueblo. Digamos, no sé si le toca el 2,93, el 1, 0,20, no sé, pero es la provincia más rica de todo el país, digamos, en su territorio, la que más recauda. Las grandes empresas están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen recursos extras por la cantidad de población de la provincia que viene a la Ciudad Autónoma a ejercer sus trabajos, a viajar, a las compras. Entonces, seamos justos con nuestro pueblo, hagamos revisar. Yo esperaba eso, te lo digo. Totalmente, coincido. Con total... Y no un fallo a tontas y locas. No, por cumplir, ¿no? Una medida cautelar. Sí, por cumplir con quién y por qué, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas cosas no hay que dejar... Perdón, pero yo creo que estas cosas no hay que dejar de mencionarlas. Perfecto. Porque en el campo que a mí me toca gestionar, que es las políticas de diversidad sexual, este tipo de medidas lo que hacen es básicamente desfinanciar políticas que le salvan la vida a las personas. En definitiva, desfinanciar estas políticas es condenar a muerte a personas vulnerables. Y creo que estas cuestiones hay que denunciarlas y no tenerle miedo a la política tampoco, porque la política justamente es lo que en definitiva cambia la manera en la que vivimos. Claro. ¿No? Te iba a decir algo, mientras hablábamos del Mundial de Qatar y todo, era también lo que le pasaba a las mujeres, que no podían tener sexo, o tenían que ir con el pantalón más largo. Camas separadas y toda una historia. Una historia, sí, eso quería decir era también. Todo un problema, Totalmente. Eso es verdad. Para cerrar un poquito, después seguimos, pero bueno, vamos a un corte. Quiero decir que llegó nuestra querida Liz Correa, soy Liz Correa. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, buenas tardes, saludos a todos. Interesante el tema. Voy a intervenir un poco porque conozco a Daniel Arzola, quien hizo el mural 12x4. De hecho, él es activista, está en Estados Unidos, su mamá fue mi profesora, y él hizo el homenaje a Jáuregui, ubicado antes de los molinetes del acceso libre. Él es muy amigo mío, entonces yo apoyo esto que estás hablando, porque yo nunca fui homofóbica. Doy gracias a Dios que mis padres siempre me inculcaron el respeto y nunca juzgué a ninguno, ni por su color de piel, ni por el origen de su país, ni por su preferencia sexual, digamos. Entonces, me parece muy importante lo que estás diciendo y la concientización y la sensibilización, porque así como también ustedes son juzgados, nosotras las mujeres somos etiquetadas. Tal cual. Yo digo porque soy mujer. Y hoy día vivimos en una sociedad donde a nosotras las mujeres no nos tienen por qué etiquetarnos. O sea, nosotras podemos solas o acompañadas. Entonces yo creo que ese es el mensaje para la tarde de hoy. Perdón porque vengo un poco acelerada, vengo del trabajo. Gracias, Beatriz, por la invitación. Tienes un panel de lujo. Gracias, de verdad, por permitirme estar acá. Y bueno, y hacer la reseña de mi amigo Daniel, quien fue el que hizo ese mural tan maravilloso. Él es activista de los derechos humanos. Qué belleza lo que acabo de decir. Sí. Su mamá, por eso te digo, fue mi profesora y la verdad que es un gusto conocerte y bueno, te apoyo y apoyo a toda la comunidad. Yo los amo. Trabajo con compañeros de la comunidad y la verdad yo los amo, los adoro y los respeto. Bueno, así que no pasa nada. Qué comentario que hizo. Wow. Bueno. Búscalo, Dani Arzola, por Instagram. Sí, buscalo. Lo he visto. Ese amigo, ¿lo viste? Bueno, bueno, mira que él es el creador del mural. Muy lindo mural y necesario siempre. Referenciar a nuestros próceres. Tal cual. Bueno, qué bueno. Bueno, vamos a un corte y seguimos. Cuando volvemos vamos a escuchar los mensajes que nos mandó Emilce Ferrari, nuestra coach ontológica, y Daniel Martiré, después cuando volvemos, de Noches Relajadas, que nos mandó un mensaje a todo el equipo. Ya volvemos, vamos a un corte y volvemos. Estudio Jurídico Dátoli, Derecho Civil, Derecho Consorcial, Derecho Laboral,